El planteamiento del problema, pues simplemente lo que hacemos al comienzo es, sabemos que el problema nos dio estas dos funciones. Entendemos que la primera, con estos términos, pues es una esfera y que la segunda, con su raíz y estos dos términos acá, es un cono. Eh, Básicamente, eh, la idea del planteamiento es graficar y entender el comportamiento de las dos diferentes funciones en R3 que se intersecan formando un volumen. La idea es hallar ese volumen, entenderlo, en dónde y cómo se intersecan las dos funciones en R3 para así hallar el volumen utilizando las integrales triples y apoyándonos en el cambio de coordenadas. En este caso utilizamos las coordenadas esféricas, como lo decimos acá, porque la función principal es una esfera, como ya lo dije, que se corta por el cono. Y bueno, entonces la idea del planteamiento es, pues primero, saber qué es. Entonces cuando analizamos las dos funciones, ya con eso definimos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos resolver y qué es lo que usaremos. Entonces, ya después de la clase que tuvimos el viernes y con la investigación que hicimos, pues utilizar las integrales triples. Lo primero, que hicimos antes de resolver como tal el ejercicio fue graficar en GeoGebra, que fue el software que utilizamos, para saber más o menos cómo era que quedaba cada una de las dos funciones. Acá simplemente tenemos como tal los conceptos. Bueno, antes de como tal empezar con el desarrollo, entonces lo primero que pues, hicimos al graficar como tal las dos funciones era pues con el fin de poder entender cuál era el volumen que iba a quedar encerrado. Para eso, pues algebraicamente se requiere buscar los puntos de corte para saber dónde se intersecan y ver cuál es el volumen como tal contenido en esas figuras. Entonces, pues, ese es el procedimiento, reemplazando Z, y bueno, ya mi compañera María José irá más a fondo en esto con el desarrollo. En este ejercicio podemos observar esta ecuación que es x cuadrada más y cuadrado más z cuadrado igual a z o a cualquier número. Esta ecuación se puede decir que es de una esfera. En la siguiente ecuación tenemos z igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué pasa? Que esta es la ecuación de una semihoja o de un cono. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos al cuadrado y una raíz igual a, pues, a z o a cualquier número. Entonces, eh, después de esto, yo procedo, o sea, cuando tengo dos funciones o gráficos, lo primero que tengo que hacer es saber en dónde es el punto de corte. Entonces, ay, entonces, como lo primero que tengo que saber es cuál es el punto de corte, ¿qué hago? Esto, cómo se intersectan de una manera circular cuando tengo x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrado, es una sección circular donde el 1 medio al cuadrado es un r cuadrado. Esto quiere decir que es un círculo de centro 0,0. Entonces, esto dice que se intersectan en un punto origen, o sea, de este modo. Entonces, volvemos a hacer la gráfica.
y a esta altura más o menos estaría el 1/2 y pues aquí estaría la intersección, donde se intersectan de origen. Entonces, esto quiere decir que serían de una manera circular, o sea, es un círculo y el puntico, o sea, así. Entonces, como quiere decir que eso es el círculo y el puntico, procedo a explicar los puntos de corte. Los, en los puntos de corte, ¿qué hago? La Z que ya me dio que es 0 y 1/2, la reemplazo. Así como se puede ver acá, entonces empecé primero reemplazando 1/2 al cuadrado, ya que la Z pues ahí estaba al cuadrado. Y entonces pues me da, me da esto. Pero antes de eso, sabemos que si yo reemplazo Z en 0, pues todo automáticamente pues me va a dar 0. Esto quiere decir que cuando da 0 es porque se juntan en el origen. Continuando con el 1/2, cuando lo reemplazo en la gráfica, x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, para donde se intersectan, entonces tengo como resultado 1/4 igual a x cuadrada más y cuadrada. O sea, esto quiere decir que se intersectan de una manera circular. Entonces, como se intersectan de una manera, concluí de el intersecto. Entonces ahora procedo a explicar las coordenadas esféricas. Entonces tenemos que ρ, que es esta P, es el radio y entonces se dice ρ por seno de phi por coseno de teta. Entonces esto que voy a señalar acá serían conversiones. O sea, son todas las coordenadas esféricas que son conversiones. Después tenemos acá el diferencial de volumen que hay. Que esto sale pues en internet y luego tenemos que x cuadrada más y cuadrado más z cuadrado igual a ρ cuadrado eh, igual a ρ cuadrado o radio al cuadrado. Entonces, por eso decimos que el límite de toda la circunferencia sería desde 0 a 2pi. Si nos fijamos, acá voy a hacer otra gráfica. Si nos fijamos, decimos, decimos que la esfera, bueno, ahí lo que salió. La esfera está compuesta por un, teta que va acá en el centro, en el punto de origen, y por un ángulo, phi, y pues por el radio. De este modo finalizamos y concluimos que pues todo esto es la circunferencia. Bueno, ya vamos a realizar entonces el análisis del cono. Entonces, pues, acá como podemos ver, tomamos la ecuación del cono, la igualamos a 0, para posterior a ella complementarla al cuadrado, para poder hallar los puntos de corte y el radio que representa la esfera en el punto de corte. Para analizar el cono y realizar el análisis, para analizar el cono y poder hallar los puntos de corte y de ahí con esos puntos de corte sacar los radios,
y, y el valor que se obtiene en Z para poder hallar el ángulo fijo, entonces realizamos una gráfica como nos la representa en GeoGebra, la cual vemos que el cono se eleva hacia el valor de Z y hace un corte, la esfera realiza un corte en el cono. Entonces sabemos que los puntos de corte de la esfera en el momento son estos. Necesitamos esos 3 puntos de corte para poder hallar este ángulo fijo. Sabemos que en Z, que sería este, en Z equivale a 1/2. En Z equivale a 1/2. Y el radio de la esfera equivale a 1/2, que sería, este es el radio de la esfera. Con estos valores, por medio de la trigonometría, hallamos el ángulo. Ese es el ángulo fijo. Con ese ángulo fijo podemos hallar la variación de los radios que se van presentando, ya que no van a ser radios constantes como los de la esfera. Los de la esfera serían constantes, todos los que aparezcan acá serían constantes, pero en este caso los que aparezcan desde este punto de inicio van a variar, teniendo en cuenta a que el primero va a tener menos distancia y el segundo va a tener una mayor extensión. Así, sí. Entonces esto lo podemos realizar por medio de Pitágoras, donde Pitágoras, entonces, como nos queda este valor, esta es la que nos queda, la figura que nos quedaría, la figura que obtendríamos del radio, del valor en Z, tenemos el ángulo, por medio de Pitágoras con tangente a la -1 de Z sobre el radio, eso nos da 45 grados o pi cuartos, como se evidencia acá. El cono siempre es el ángulo sacado a partir de Pitágoras. Ahí es donde tenemos este resultado. Ya posterior a ello, mi compañero le explica cómo se tienen en cuenta las coordenadas esféricas. Mi compañero decía que el ángulo del desplazamiento vertical, sí, de Z para el cono, pues es variable. Ese ángulo es variable, no es igual como el círculo. Entonces, pues decimos que ρ es variable. Recurrimos a la ecuación del círculo, teniendo en cuenta las coordenadas esféricas, que las tengo por acá abajo. Acá están. Nosotros sabemos que X equivale a ρ por el seno de phi por el coseno de teta, Y equivale a ρ por el seno de phi por el seno de teta, Z equivale a ρ por el coseno de phi, y de acá recurrimos a esta expresión que nos dice que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a ρ cuadrado. Estos valores, en estos dos nomás, en realidad, son los que vamos a reemplazar en la ecuación de la esfera. Entonces, pues, acá tenemos que, pues, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado lo reemplazamos como ρ cuadrado, z lo reemplazamos como ρ por el coseno de phi. Ρ, pues aquí lo que hacemos es pasar a un lado de la igualdad todos los factores y sacamos factor común. Nos queda que ρ por ρ menos coseno de phi es igual a 0, y esto solo ocurre cuando alguno de estos dos factores, es igual a 0. Entonces de aquí concluimos que ρ es igual a 0 y que ρ, despejando ρ del segundo factor, que ρ es igual al coseno de phi. Entonces obtenemos el tercer límite de integración para nuestro volumen. Acá tenemos los 3 límites de integración. Entonces,
Nosotros sabemos que la ecuación de un volumen está por, ay, que se me borró, ¿ve? Volumen, diferencial del volumen, listo. El volumen es la integral triple definida desde A hasta B del diferencial del volumen, y pues esto es una integral triple porque pues son tres longitudes las que se están midiendo, porque son tres dimensiones. Los volúmenes se miden en metros cúbicos, centímetros cúbicos, y pues bueno, acá nosotros reemplazamos los valores del diferencial del volumen y de los límites de integración. Acá nosotros sabemos que el diferencial del volumen es rho cuadrado por el seno de phi por el diferencial de rho, por el diferencial de phi, por el diferencial de teta, ¿sí? Reemplazamos los valores y nos queda esta integral. Aquí resolvemos la integral, la más interna, el diferencial de rho. Nos queda que rho al cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta el coseno de phi. Esto nos queda en función de una función trigonométrica y no en función de una variable constante. Integramos la integral exterior y hacemos esto porque acá vamos a tener un pequeño problema porque pues aquí tenemos coseno de phi. Entonces, al tener coseno de phi, lo que vamos a necesitar es pues dejar esta segunda integral, como por decirlo así, intacta, las que incluye las variables de phi, y resolvemos pues según el teorema fundamental del cálculo pues las otras dos integrales. Entonces este factor se cancela, aquí pues 0, nos queda que el coseno al cubo de phi sobre 3 por 2pi por la integral definida de 0 hasta pi cuartos del seno de phi por el diferencial de phi, nos va a dar igual a la ecuación que tengo acá abajo, esta ecuación. Acá nosotros vemos que pues todos los valores que teníamos se vuelven a meter dentro de la integral porque pues ya todo está en términos de phi, y pues ya estas funciones ya no nos va a quedar en términos de ninguna función, sino en términos de una constante. Y pues esta integral se resuelve y ya de aquí en adelante mi compañero les explicará cuál será el proceso. Muchas gracias por su atención. Yo y mi compañero voy a terminar de resolver esta integral triple. ¿Qué nos queda? Nos queda una integral que identifico que se resuelve por medio de sustitución. Cuando me dicen que por medio de sustitución tengo que hallar la u. ¿Qué sería mi u en esto? Sería coseno de teta. ¿Por qué? Porque si yo derivo coseno de teta, la derivada de coseno sería seno por de teta. Pero entonces yo necesito seno de teta por de teta. Entonces, ¿qué hago? Este negativo lo saco acá al de u. Me quedaría menos de u igual a seno de teta por de teta, que es lo que tengo acá, y compruebo que ese sí era mi u. Procedo a resolver esta integral reemplazando u y menos de u, que me quedaría. Saco esta integral, el 2pi tercios, me queda menos u a la 3 por de u, que sería igual a sacar también este negativo, que me queda menos d pi, d por pi sobre 3, por regla de la potencia resuelvo esta integral, que me quedaría una u a la 4 sobre 4. Esto sería igual a operar estas dos fracciones y reemplazar la u por coseno. Esto evaluado entre 0 y pi cuartos por medio del teorema fundamental del cálculo, seguido como está acá. Fuéramos las dos fracciones, me queda menos 2pi sobre 12, coseno de pi cuartos a la 4 menos coseno de 0 a la 4. Esto, lo que yo les decía que es el teorema fundamental del cálculo. Simplificamos esta fracción, lo cual me queda menos pi sobre 6, coseno de pi cuartos a la 4, también lo puedo escribir como 1 sobre raíz de 2 a la 4, y coseno de 0 es 1
o sea, 1 a la 4. Bajo este menos pi sobre 6, desarrollo esto que sería 1 sobre 4, un cuarto, y 1 a la 4 pues sería 1. Desarrollo estas fracciones, esta resta, que sería un cuarto menos 1, me quedaría menos 3 cuartos. Aquí sí me quedaría quedando igual. Opero estos dos y me quedaría 3pi sobre 24. Simplifico esta fracción y me quedaría pi sobre 8 unidades cuadradas, y esta sería la respuesta a la integral y al problema que nos plantea el profesor. Bueno, entonces, en resumen, aquí tenemos como tal la gráfica que nos arrojó GeoGebra con la esfera de la primera función. Tenemos acá también con la segunda función el cono que pues nos arrojó. Bueno, pues al poner ambas funciones, ponerlos acá pues ya al tener ambos ya se interpretan los puntos de corte. Entonces, al ponerlo en GeoGebra, bueno, ponemos acá, entonces simplemente analizamos que aquí es el primer punto de corte y acá el otro. Entonces el cono y el cono y la proporción de la esfera. Entonces aquí iría una proyección que sería una altura de 1 medio y de z 1/2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno podría hacer este volumen sin necesidad de integrales. Pues acá tenemos la esfera y sabemos que su volumen es 4 pi tercios de r al cubo. Y el volumen del cono es 4 tercios de pi por r cuadrado o altura, si no estoy mal. Entonces, pues se supone que el volumen de la esfera es lo mismo, entonces acá estoy calculando la mitad de la esfera. Pues analizándolo uno sabe que acá es la mitad, entonces uno sabe que el volumen de la esfera es la mitad de esto más lo del cono, entonces sería 2 pi tercios de r al cubo más el volumen como tal de este conito. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Es simplemente demostrar que también esto podría salir por geometría, por lo que pues es simplemente media esfera y pues un cono. Bueno, hacemos la comprobación simplemente con cada uno de los valores que tiene el volumen de tanto del cono como de la esfera, y pues bueno, nos da lo mismo que la integral que fue el pi octavos. Como conclusión, podemos decir que bueno, al utilizar integrales y el diferente cambio de coordenadas, se puede hallar el volumen o área de superficies y funciones en 3 dimensiones en R3 con cambio de coordenadas a integrales. Vemos que todo se puede. Es importante hacer un cambio de coordenadas para poder llegar a la correcta resolución de un ejercicio, porque pues digamos, si lo hubiéramos hecho por cartesianas, nos hubiésemos complicado mucho. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.